La Iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos muchas veces en cuanto a la Iglesia, en cuanto a lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer, hay muchas ideas, hay muchas iglesias en el mundo, hay muchas denominaciones, hay muchas culturas, todos diferentes, pero todos Iglesia de Jesucristo. Unos tienen la alabanza más así, otros la tienen más asá, unos tienen un énfasis, otros tienen otro, pero nosotros todos tenemos que recordar que somos la Iglesia de Jesucristo. Para ello vamos a leer en Efesios 4, del 13 al 16. Como no lo tengo por aquí, solamente está en la pantalla, ya os recuerdo, me estaré girando todo el rato para estar viendo el contenido. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Esta es un poco la finalidad hacia donde nosotros tenemos que llegar. Luego después, versículo 14, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues siguiendo la verdad en amor, podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Otra vez, objetivo está en color verde, aunque se vea un poco flojito por la luz del sol. De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es una iglesia, esto es una iglesia. Una iglesia, me gusta la parte del versículo 15, en la verdad del amor, en Cristo, unidos absolutamente, versículo 16, concertados para la evangelización del mundo. Esta es una iglesia en Cristo, una iglesia de verdad. Y es el objetivo que todos tenemos que tener. Bueno, ¿somos iglesia de Cristo? La pregunta que nos hacemos hoy. ¿Somos de verdad iglesia en Cristo? Si confesamos y creemos en Jesucristo, confesamos su muerte, pero también su resurrección, en el perdón de los pecados somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que a través de la fe recibimos la gracia de ser salvos. Y todos los que estamos juntos, confesando el mismo corazón, somos todos hijos de Dios. Y que además Dios quiere que, siendo sus hijos, podamos tener una vida ¿qué? Plena y fructífera. Es decir, lo hemos hablado antes, Dios no nos llama a ser infelices, a ser hijos tristes, a ser hijos mustios, siempre abatidos y siempre derrumbados. Dios quiere que seamos el qué? Una vida, o que tengamos una vida plena y fructífera en Él. Es decir, Dios no nos llama para estar con Él, para estar tristes, porque no tiene sentido. Estar con Dios es la mayor respuesta de nuestra vida. La pregunta sería, ¿estamos nosotros con Dios? ¿De verdad estamos con Él y vivimos en esta respuesta? Y otra pregunta, otra cuestión es que a través de la fe en Cristo, ¿nosotros qué? Formamos parte de su iglesia, formamos parte de la familia de Jesucristo. ¿Qué es? El conjunto de creyentes formados para un propósito que es la evangelización del mundo. Es decir, somos iglesia por la misma fe en Cristo y tenemos además el mismo o la misma finalidad, que es que esta iglesia pueda exclamar el mensaje del Evangelio. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es iglesia? ¿Qué es o qué quiere decir iglesia? Cuando nosotros vamos al griego, esas palabras tan extrañas, y ahí lo tenéis entre paréntesis, ¿la iglesia qué es? Eclesía, que quiere decir la asamblea, los llamados hacia afuera. Ese es el término de iglesia. Cuando de alguna forma se emplea ese término en el Nuevo Testamento, es con esa perspectiva. Es el conjunto de las personas que han sido llamadas para salir fuera y testificar. Es decir, la esencia de la palabra bíblica, ¿cuál es? Llamados por Cristo para
en unidad, poder testificar en su nombre. La iglesia es esto. Si la iglesia no cumple con esto, es una iglesia que está a la mitad, que está en construcción o que es parcial, que además es establecida por Cristo. Mateo 16, 18. Nos acordamos de las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16, cuando Pedro dice, no, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, tú ya no vas a ser más Simón, tú ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar piedra. Eso él lo dice en arameo, que es Cefas. Lo traducimos al griego, que es Petros, que traducido al español, al final acaba siendo Pedro. Pero ¿cuál es el mensaje? Tú has tenido la confesión correcta y a través de este corazón y de esta confesión vamos a edificar la iglesia. ¿Cuál es? La iglesia que tiene todas las bendiciones y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y seguimos leyendo los siguientes versículos con todo el poder y la autoridad que Dios le da a la iglesia. Pero la iglesia que mantiene la confesión sobre Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Es invisible para el mundo, más o menos, pero es absoluta y es universal. Y el único liderazgo es el de Cristo. Todos creyentes de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, de cualquier lengua, tenemos el mismo corazón y somos familia de Jesucristo. Efesios 1, del 22 al 23. Como sabéis, aquí tenéis los versículos para que luego los podéis buscar y leer en casa, y también los tenéis en la nube, todos los mensajes para que los podáis revisar. Es una iglesia universal bajo el liderazgo de Cristo, pero también es una iglesia local. Es decir, la iglesia Aposento Alto, aquí en la calle La Paloma número 16, es una iglesia, un conjunto de personas que queremos, ¿el qué? En este campo poder testificar a Jesucristo. Esto es la iglesia Aposento Alto. Es la iglesia que Dios ha levantado, que se congrega aquí y que a partir de aquí o desde aquí vamos a testificar el nombre de Jesucristo. Además, también tenemos un poco las referencias de que las iglesias en el principio, ¿dónde se hacían? En las casas de las personas. Las iglesias al principio, como podemos ver en muchos versículos, como por ejemplo 1 Corintios 16, 19 o Colosenses 4, 15, que habla de la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila. Luego también lo repito otra vez en Romanos 16. ¿Dónde estaban las iglesias? En los hogares y en las casas. Donde había creyentes, había iglesia. Y se reunían en la casa de uno o de una familia y ahí daban culto. Y se reunían. Y como ya lo explicamos no hace mucho, eran cultos donde explicaban y hablaban de la palabra de Dios. Y tomaban lo que ellos tenían de la palabra, sobre todo más adelante, pues ya iban teniendo más material y más texto, y lo iban explicando versículo a versículo, texto a texto, y tardaban mucho tiempo en explicarlo. ¿Y luego qué hacían? La comunión. Todos en la mesa, todos comiendo, compartiendo la comida y teniendo la cena del Señor, ese pan y ese vino. Eso era la iglesia. La iglesia era unidad en la palabra y era unidad en la comunidad, en la coinonía. Y así es como ellos estaban. ¿Pero qué quiere decir? Que al final la iglesia comienza en las casas. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, nosotros ya tenemos templo, tenemos local, pero es que en las casas sigue siendo iglesia. La casa de un creyente es una iglesia. Porque es un lugar donde se reúnen personas, en este caso familias, que tienen a Cristo, familias que quieren cumplir con el propósito de Cristo y donde hay luz, la luz del Evangelio. Así que nuestra primera iglesia sea nuestro hogar. ¿Cuál es la función de la iglesia? Primero, estamos hablando de organización. ¿El creyente qué es? Es un hombre natural más la obra del Espíritu Santo. Ese es el creyente. Aquel que ha nacido, que crece como cualquier otro, pero que a través de creer en Cristo tiene el Espíritu de Dios. La iglesia del Señor, ¿qué es? Es una asamblea, es un conjunto de personas, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces, tiene esta naturaleza.
La función de la Iglesia es experimentar la obra también del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que llegue a vosotros el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que la respuesta para nosotros, que la comunión y la relación parte del Espíritu Santo. Y de ahí el poder que nosotros, personal e Iglesia, conjuntamente vamos a tener. Luego podemos tener funciones principales. ¿Cuáles son las funciones principales de la Iglesia? Culto, todos juntos, evangelización, edificación y servicio. Esto es la esencia de una iglesia, donde tenemos que cumplir esto. Tiene que ser un lugar donde podamos dar culto, todos juntos. La iglesia es un lugar donde partimos para hacer la evangelización, pero también es un lugar donde tenemos que edificar, tenemos que ayudar a que la gente crezca en el evangelio. Y entre nosotros nos edificamos y a través de la palabra. Y luego que podamos hacer ese servicio al mundo. El servicio de poder cambiar y restaurar la sociedad y la cultura. ¿Qué es lo importante del culto? Que nosotros, salvos por gracia, vamos al culto ¿cómo? En acción de gracias. Y esto es la esencia del culto. ¿Cuál es la esencia del culto? Acción de gracias. Yo voy al culto a darle toda gloria y toda honra a Dios. Yo voy a dar culto a Dios, no a que me den culto. Yo voy a dar culto a Dios. A un culto pues seremos imperfectos, o la alabanza, o la predicación, o el lugar, hace frío, calor, no importa, porque yo voy a dar culto a Dios. Y esa es la esencia. Gracias, Padre, por quién soy, por lo que me has dado. Gracias, Padre, por quién soy. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuál es mi culto diario? El culto diario que es dar mi vida a Dios, entregarle todo lo que soy, darle mi tiempo, mi corazón, mi esfuerzo. Ese es el culto que nosotros damos. Y luego cuando venimos aquí a la iglesia, el domingo por la mañana, ¿qué hacemos? Acción de gracias. Gracias, Padre, por las respuestas de esta semana. Gracias, Padre, por lo que tienes preparado para hoy. Tenemos más textos para luego mirar en casa. El evangelismo, ¿qué es? Sanar y salvar este mundo. Eso es el evangelismo. No es hacer crecer el número de personas de la iglesia. No es rellenar los bancos. ¿Qué es? Sanar y salvar a la gente que está muriendo. Y la semana pasada hablábamos de la metáfora que Jesús utiliza con la vid y los pámpanos, la parra y los sarmientos, que podemos utilizar también en quizá algo más castellano. ¿Qué es? Que nosotros, estando unidos a Cristo, unidos a la vid o a la parra, o como lo queramos llamar, es que vamos a poder crecer y vamos a dar fruto. ¿Y para qué sirve ese fruto? Para que alguien que tenga hambre pueda llegar y pueda comer. Aquel que está andando por el camino y desfallece y se marea y no tiene fuerza, pueda ir y pueda comer. Esto es lo normal y lo natural. ¿Cómo creéis que en tiempos de Jesús vivían y caminaban y qué hacían? Pues si tengo hambre, pues iré y encontraré un árbol, encontraré un manzano, encontraré unas uvas, unas bayas, algo para poder llevarme a la boca y poder continuar con el camino. Es lo normal, lo natural. Y esa es la imagen que Dios les da a ellos. Vosotros sois esa vid que mi Padre va podando, o sea, Cristo es la vid, vosotros sois las ramas que mi Padre va podando para que podáis llevar fruto. Eso es evangelización del mundo. Ayudar a la gente a que pueda conocer y entender a Cristo. Es el método de Dios, el mandato de Dios para nuestra vida y una misión necesaria para este mundo. La Iglesia tiene que dar culto, pero tiene que hacer la evangelización del mundo. Esas son las principales funciones de la Iglesia. Edificación. 1 Timoteo 4, 12 al 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Esto es edificación. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo. Que él, siendo jovencito, que sea ya un ejemplo. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Y cómo lo hace? A través de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra.
Ese es el método. ¿Cómo yo voy a poder? A través de ser un ejemplo y a través de enseñar a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer entre nosotros? Es la edificación unida, conjunta que tenemos también aquí. Esto es edificación, nutrir almas para madurar espiritualmente, para madurar en Cristo. Esto es edificación. Servicio, nutrir las almas para el campo. Obreros de Cristo, ejemplo de Cristo, servicio de mayordomo. Leed estos versículos tranquilamente en casa. Pero vamos a leer el último. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Qué es la iglesia? Es el servicio los unos por los otros para esos grandes planes comunes que nosotros tenemos. Así que, ¿cuál es la función de la iglesia? Estas son las funciones que tenemos que tener. Y esto es la finalidad para nosotros. Puntualizamos más estos aspectos. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que nos levantemos como guardianes de la verdad. Otra vez Pablo a Timoteo le explica en 3:15, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que por ahí es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Guardianes de la verdad, guardianes del Evangelio. Porque en el mundo sí hay mucha filosofía, hay muchas cosas, muchas ideas, pero realmente nosotros tenemos la verdad del Evangelio y de la palabra. Y la verdad es lo que la gente busca. Ellos buscan la suya, nosotros tenemos la verdad a través de la palabra de Dios, que es la verdad del Evangelio. Pero además en 2 Corintios 5:20, después de que Pablo dijese que somos nuevas criaturas en Él y que todas las cosas viejas han pasado, que Dios las hace nuevas, nos dice en eso nuevo que Dios nos trae, que seamos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Qué somos? Embajadores, representantes del nombre de Cristo. Nosotros como Iglesia Aposento Alto guardamos la verdad del Evangelio y somos testigos y representantes del Evangelio. Y además, en tercer lugar, somos misioneros mundiales. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Enviados. Jesús tuvo 12 apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Por qué no se tradujo? Bueno, pues nos hemos quedado así porque nos gusta más. Da igual. Apóstol enviado. Jesús tuvo 12 apóstoles a los cuales envió. También Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo por la visión y el encuentro que él tuvo y la palabra que le dio a través de Ananías. Todos somos apóstoles. Es decir, todos somos enviados a predicar el Evangelio. Otra cosa es que queramos utilizar la palabra apóstol como aquel que tiene poderes especiales o que tiene una autoridad por encima del resto. Pero yo utilizo la palabra apóstol bíblica. ¿Cuál es? Somos enviados para el Evangelio. Y Jesús no solamente tuvo 12, tuvo muchos apóstoles. Tuvo hasta 72 que envió de 2 en 2 para predicar el Evangelio. ¿La primera apóstol cuál es? El primer apóstol en general, para utilizar una palabra neutra. Fue una samaritana que le dijo, ve y cuenta lo que te has entendido. La primera apóstol, una samaritana de muy tradición, de un testimonio muy complicado y muy difícil por sus problemas, pero que Jesucristo vio una discípula. Ve y predica el Evangelio. Ahí están las apóstoles. ¿Cuáles son las primeras que vieron o que no vieron a Jesucristo o que vieron la tumba vacía? Mujeres enviadas a contad lo que habéis visto, transmitidlo, llamad a todos, reunidlos, decirle lo que ha ocurrido. Enviados para la evangelización del mundo. Todos somos enviados. Otra cosa es que vayamos. Otra cosa es que cumplamos. Pero enviados somos enviados. Y aquellos, la mayoría no. Todos que tenéis una nación detrás, que venís de otro lugar, de otro país, ya tenéis un campo al que volver y testificar. Presencial, a través de internet, discípulos tenemos que levantar.
Los que solamente tenemos un país, una nación, pues no tenemos otro donde poder echar mano, pero tenemos que mirar el mundo y entender, ahí, ¿dónde puede haber discípulos? ¿Dónde podemos levantar a personas? Esta mañana ha orado Sandra desde internet, por diferido, ha orado desde Colombia. Estamos todas las semanas conectados predicando el Evangelio, pero también lo hizo Paula, también lo ha hecho la hermana Maritza, y anteriormente, ya no en Miami, sino en Montreal, también estuvieron orando muchas personas. Y yo no soy ni estadounidense, ni soy canadiense, ni soy colombiano, ni peruano, ni panameño como es Maritza. ¿De dónde soy yo? Pues de aquí. Pero si Dios me lleva para predicar el Evangelio, pues iré, al igual que vosotros, donde Dios nos lleva para predicar. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis ser la iglesia que Dios quiere, la iglesia también, vamos a decirlo, que Dios se merece. Una iglesia, como hoy hemos estado hablando, la semana pasada, que permanece en Él, que permanece en la palabra, en el amor de Cristo, y por lo tanto podemos llevar fruto. Y ese fruto, ese que va a darnos la respuesta, y el que nos va a hacer sentir que Dios cuenta con nosotros, ¿como qué? Como amigos, que era el mensaje de hoy. No nos llama siervos, nos llama amigos, en el texto que hemos leído hoy. Así que durante esta semana podamos meditar en esto, podamos aferrarnos a esta palabra y adquirir esta identidad. En global está muy bien, pero lo global empieza por lo individual. Así que todos tenemos que llegar a esta convicción y a este corazón. Yo soy iglesia de Jesucristo. Y después, yo soy iglesia aposento alto. Pero soy iglesia de Cristo, con mis capacidades, con mis dones, para hacer lo que hemos visto antes. Dar culto a Dios, hacer la evangelización del mundo, edificarnos, primero yo, que somos todos egoístas, y después de edificarnos, ¿qué hacemos? Servimos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día de culto, gracias por este tiempo de escuela de evangelio donde hemos podido enraizar en la identidad de ser iglesia tuya, iglesia para Jesucristo. Iglesia, Padre, que llamada a aposento alto, pero llamada para la evangelización del mundo. Una iglesia para que podamos testificar desde aquí hasta el último de la tierra que la respuesta y la sanidad verdadera que necesita el ser humano es acercarse a ti. Y la única forma de llegar a ti, Padre, es a través de la obra de Jesús el Cristo. Y en esa obra, en ese testimonio y en ese corazón es que nosotros estamos. Gracias, Padre, por la iglesia aposento alto. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras debilidades e incapacidades tú obrarás con tu Espíritu Santo y tú vas a obrar con tu gracia. Padre, que se cumpla en nosotros tu voluntad y que podamos también el resto de la semana en nuestra iglesia, en nuestro hogar, que podamos también hacer esta labor, la labor de culto, de evangelización, de edificación y de servicio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.